y empresarios. Y esto yo he notado ese vacío. Entonces, cuando hablo por primera vez con los trabajadores de Teneco en el Hotel de la Reconquista aquí en Oviedo, yo llevaba mi hoja de ruta escrita y se la presenté a los trabajadores, lo que yo había, desde mi punto de vista, porque claro, soy parlamentario, pero soy un parlamentario que tiene una experiencia en estas materias, no soy un parlamentario que simplemente, sino que pertenece a la Comisión Jurídica del Parlamento y además tengo una experiencia personal en materia de conflictividad laboral. Entonces les presenté una hoja de ruta, porque si estamos hablando siempre de Europa como recortes, como una Europa que acaba con derechos, una Europa que acaba con derechos laborales y que recorta la situación de los trabajadores, también tenemos que hablar de unas posibilidades que tiene que tener esta Europa para superar esos cauces, para superar los problemas que existen, pues poder arreglarlos utilizando también la vía europea, no solo la vía europea para recortar y para tener esta impopularidad que tiene en este momento Europa, sino también que hay los que estamos especialistas en estas materias y estamos allí, estamos en Bruselas, pues buscar un cauce para también solventar y resolver los problemas utilizando el método comunitario. Y en aquellos años a los que estaba refiriéndome de estas dos conflictividades que salieron muy bien, tanto la del dique de Duro Felguera como la del T-Trocero, salieron las dos extraordinariamente bien, y por el diálogo, que no por otra vía, que no fuese en la confrontación de estudios, pero vamos, lo pudimos llevar a cabo y pudimos arreglar lo que hubo que arreglar y pudo haber porvenir para ambas empresas. Sino que yo me acuerdo de aquella época que Ignacio Quintana Pedros, que está aquí con nosotros y que ha sido amigo mío ya entonces y lo sigue siendo ahora, y vamos, estamos muy de compadres, como si dijéramos, en muchas cuestiones de la vida, porque nos ha afectado la misma enfermedad y estamos en una situación ya vetusta, pero desde luego con ganas de hacer las cosas y sacar adelante. Pues Nacho escribió por entonces en una publicación de una editorial cristiana de Barcelona que se llamaba Nova Terra, en el tardofranquismo, del que era principal editor Alfonso Carlos Comín, pues escribió un artículo muy enjundioso sobre cómo tenían que resolverse este tipo de materias, dándole una proyección europea y global, y cómo no estaban preparados los sindicatos de la época.
una batalla muy grande, intervienen juristas de mucho calibre, pero es un asunto muy grande. Pero hay dos instituciones británicas que no son nada desdeñables para los juristas que somos continentales. Una es el tema de la palabra, es decir, cuando estábamos hablando aquí de la fe pública, el tema de la palabra, el derecho al honor y el tema del juramento, ¿no? La palabra bajo juramento en Estados Unidos funciona. Yo he estado en juicios en Estados Unidos, funciona extraordinariamente bien. Eso no se falta en absoluto al asunto. Y otra de las situaciones que se produce también con el common law es los precedentes. Si tú encuentras un precedente, un antecedente, es mucho más fácil abrirse después toda la situación. Entonces, el precedente de Tenneco lo hay. Costó encontrarlo, pero lo había. Nosotros vamos a ser innovadores y a partir de ahora vamos a ser, como el caso Tenneco, vamos a ser precedente para otros muchos casos. Pero hemos encontrado un precedente menor en la práctica y en la casuística europea anterior. Y con ese pequeño precedente cubríamos la posición jurídica de Antonio Tajani. Antonio Tajani venía cubierto por un precedente, cubierto porque no era un asunto exclusivamente español y cubierto porque era un asunto de deslocalización de fuera de la Unión Europea. Hombre, es muy posible, si yo estoy hablando ahora aquí, que alguien me pueda refutar algunas de estas cuestiones, pero bueno, yo creo que la habilidad política es presentar todos estos asuntos como un todo, como una globalidad, como una posibilidad, para que esto sea admitido. Es que hay que vestir el muñeco para poder que sea aceptado, si no, pues no tenemos ni el caso, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a Estrasburgo, los trabajadores trataron directamente este asunto con la repercusión mediática y social que esto ha tenido, no solo en Asturias, que la ha tenido muy grande, sino internacional, porque a partir de que hubo esa presencia de los trabajadores directamente con el comisario tratando este asunto, ese precedente ha cambiado completamente. Atravesamos un momento de crisis después de que estuvieron los trabajadores allí, y además hubo movilizaciones en Gijón, hubo una repercusión, se pronunció la Junta General del Principado aquí, la Consejería ha estado extraordinariamente bien en la persona de Graciano Torres, el comisario de Empleo, pero hubo un momento de crisis que fue cuando a mí me vienen a ver de Londres representantes de Tenneco Europa, me vienen a ver a Bruselas. Entonces me dicen, mire, le venimos a ver, si usted nos recibe en Bruselas, vamos, pero no iríamos a Asturias. No iríamos a Asturias porque ahí la repercusión de los medios de comunicación nos impide estar con ustedes en Oviedo. Dije, bueno, pues sí, ¿no? Yo soy parlamentario, mi despacho está abierto y les recibo a ustedes en Bruselas. Entonces se presenta el vicepresidente de Tenneco para Europa, se presenta en mi despacho y me doy cuenta, aunque yo en la reunión yo la desarrollé con intérprete porque me daba posibilidades más de preparar las respuestas con matices. Bueno, esto lo hago constantemente, ¿no? Es decir, yo sé francés e inglés, por supuesto, pero prefiero estar con un especialista, como es en caso Pablo Sánchez de mi despacho, que es un jurista fetén y que además pues se desarrolla muy bien, se desarrolló el tema en inglés muy bien, y me di cuenta perfectamente de que no teníamos nada que hacer con Tenneco Europa. ¿Por qué? Porque el perfil que orientaba Tenneco en Europa era simplemente el aliciente de cortar cabezas. Es decir, era de acabar con el aliciente por el que estaba desarrollándose toda la reunión, era que había que acabar con el asunto, era un grano que no podía producirse y que tenían que acabar con el asunto. Entonces, hacia mí era una cordialidad y un acercamiento, pero claro, yo me di cuenta perfectamente, aquí no vamos a ningún lado, Tenneco Europa no es el interlocutor, en la medida en que Tenneco Europa es el interlocutor, a mí me da la sensación que perdemos este asunto.
Entonces atravesamos un momento de crisis de planteamiento y entonces fue cuando se me ocurrió que además de Antonio Tajani, que es valiosísimo, lo importante era ir a Tenneco, Illinois, a Estados Unidos. Entonces preparamos la situación, un becario de mi despacho se manejó en Nueva York y Chicago, y empezamos a preparar con diputados del Partido Demócrata Americano la posibilidad de establecer el contacto directamente, con un precedente malo, y es que claro, de la misma manera que estoy hablando de un precedente pequeño en Europa, el precedente americano, teníamos dos inconvenientes. Primero, Detroit ha sido un desastre, la quiebra total de la ciudad y de las industrias de la ciudad, una ciudad pujante. Yo conocí Detroit de estudiante y vamos, era una pujanza que no tiene en este momento, al revés, están vendiendo los cuadros del museo, una ciudad fantasma, no pueden pagar la nómina de los empleados públicos en Detroit. Entonces, un precedente fatal. Entonces, ese precedente, y después otro precedente americano. Claro, yo este know-how que tengo de abogado laboralista en Gijón en unos años, lo tengo también de abogado de empresa, porque he sido abogado de una empresa española en la costa este americana. Claro, yo he sido abogado, y salvo Puerto Rico, que tiene un intervencionismo mayor por parte de la autoridad local en materias de paternalismo industrial, que dicen ellos, lo demás, mi experiencia como abogado en Florida, en Delaware, en Nueva York mismo, en el estado de Nueva York, tengo una experiencia muy negativa en cuanto que el Estado o los estados americanos, pues lo mismo que están fallando en el tema sanitario o en algunos otros temas, en el tema este de la intervencionismo con los trabajadores es fatal, es absolutamente fatal. El tema América, no tenemos que tomar muchas cosas de las virtudes americanas, por supuesto, pero esta materia del intervencionismo en materia de economía, yo creo que es mejor que tengamos la experiencia última europea, que es ese intervencionismo, porque Antonio Tajani, desde luego, puede ser en el espectro político más de centro derecha que Obama, por supuesto, pero amigo, con una diferencia, que es que Antonio Tajani tiene unos antecedentes demócratas cristianos también de intervencionismo social en una materia que no tienen los americanos, las autoridades americanas. Entonces, estábamos en una situación complicada, pero sí es verdad que en la medida en que los americanos se dieran cuenta de que en Europa tenemos una situación distinta de las que les estaban diciendo ellos mismos desde Tenneco, Londres, pues podíamos jugar un poco mejor en esa carta. Yo se lo expliqué a Tajani, que lo asumió, y en lugar de hacerlo con un becario mío en Estados Unidos, amigo, lo hicimos con él. Entonces fue cuando Antonio Tajani se pone en contacto con la empresa y exige, no solo para la buena implantación en Gijón de Tenneco, sino para toda la piel de Europa, eso es lo importante, exige realmente la confrontación de ideas con el top de la empresa, con lo más alto de la empresa, y entonces se encuentran en Nueva York. Ellos se van desde Chicago a Nueva York y Tajani se va desde Bruselas a Nueva York. Y ya a partir de que eso ocurrió, yo ya sabía que eso cambiaba completamente el panorama. Yo me di perfectamente cuenta, no lo difundimos en los medios de comunicación, se mantuvo, aunque el comité de empresa tuvo una confidencia de mi parte de que eso se iba a producir, pero no lo dijimos nada más que bajo secreto de confesión a algún miembro del comité de empresa, porque eso no se podía divulgar. Eso no se podía divulgar, eso se tiene que comprender por parte de los medios de comunicación, que eso no se podía, y de los trabajadores, que eso no se podía divulgar, porque eso era una reunión ultra secreta. Y efectivamente, pero yo seguí esa reunión de madrugada, un día desde aquí, seguí el desarrollo de esa reunión y ya estaba claro que cambiaba la situación. Teníamos una interlocución distinta de la de Londres, mucho más abierta y comprensiva de lo que era el panorama laboral europeo, y que con unas cifras
que manejábamos entonces, que lo manejaban muy bien los trabajadores, porque los trabajadores, como digo, han trabajado mucho el conocimiento de la propia realidad en la que se movían, de cómo la empresa no solo era rentable, sino si alguno de ustedes que me escuchan va a la empresa, puede encontrarse una vitrina a la entrada en Gijón, en Porcello, que tienen 4 piezas defectuosas, las únicas 4 entre millones que han hecho en Tenneco Gijón. Esto revela la calidad que se hace en Gijón, que no se puede hacer de repente, y es lo que está pasando con las empresas. Yo lo sé por otro empresario, que no quiero citar ahora, que en Polonia estaban fracasando. En Polonia estaban fracasando porque no habían llegado a esa cultura, ese know-how de los trabajadores, no habían llegado a tener esa situación que sí tienen en Gijón, que eso es un mérito que es de las cosas que confías en que podemos ganar en Asturias, podemos ganar la reindustrialización y podemos ganar el futuro, porque hay gente que se puede diferenciar, porque mano de obra en China y en la India y en esos países de por allá y de Sudáfrica, no digamos pues eso se va a tener más que en Asturias y mucho más barata, pero esa calidad, esa expresión y esa aportación, ese valor añadido, pues no. Entonces, ahí yo creo que nos entendimos la primera vez ya con el encuentro de Tajani en Nueva York, ya nos vimos y se dio un paso cualitativo. Ese paso después se fue fortalecido por algunos otros contactos de diversa índole, hasta que, coincidiendo con mi viaje efectivamente a Roma, pues Illinois, de la misma manera que se había tenido la deferencia por parte de Tajani de haber ido hasta Nueva York, pues ellos tuvieron la deferencia de que la segunda reunión se celebró en Roma. Aprovechando un fin de semana de Tajani en Roma, se desplazaron a Roma para, como se dice en francés, boucler, para cerrar el asunto en cuanto a las instituciones europeas. Hasta entonces, pues en el itinerario del asunto, Diego Canga y otras intervenciones se les advirtió a Tenneco que claro que no era esa deslocalización unilateral en Gijón sin diálogo en absoluto con los trabajadores conllevaría una respuesta en toda la piel de Europa a una firma de este prestigio, porque tiene más sitios y que además que quiere seguir en el asunto. Tenneco se encontraba con una información de que había dejado este asunto en manos de simplemente personas que iban a cortar cabezas, que iban a dejar a la empresa saneada. Eso se da mucho también en Estados Unidos, se da mucho de que pasan por encima de los técnicos defendiendo el producto y defendiendo a la empresa, pues esos quedan marginados y pasan a tenerlo, pues eso, gente no, la prioridad en este momento de la empresa es acabar con la empresa. Y eso lo hemos vivido, lo he vivido con esto. Pero ahí los trabajadores tuvieron una clarividencia muy grande en la buena llevanza con los sindicatos y los abogados de los juicios aquí en Oviedo, ¿no? En Gijón primero y después en Oviedo. Y es el hecho de que defendieron la nulidad de los despidos, que había despedido toda la empresa, la nulidad de los despidos, y yo, como laboralista, yo ya no estoy fresco en ese tipo de asuntos, no tenía, mi know-how no llegaba yo no podía sustituir a los abogados lo hicieron extraordinariamente bien, me lo explicaron a mí, yo ya no estaba actualizado en el derecho procesal, pues muchas veces los abogados, después lo he visto en el derecho civil, en el derecho penal, se desprecia el laboralismo, pero la agilidad del derecho laboral es muy importante, es muy importante, de forma manera que hoy día el juicio oral, en lugar de haber sido desprestigiado como fue en el itinerario procesal, el juicio laboral es el que se ha recuperado. Entonces hay una agilidad mayor que efectivamente se toma de lo que es la práctica procesal laboral, ¿no? Entonces, esa situación de nulidad fue muy bien entendida por el magistrada actuante en primera instancia y después también en el Tribunal Superior de aquí.
ese asunto de la nulidad del procedimiento, muy bien entendido por sus señorías, pero además en un momento dado en el que la legislación iba en sentido contrario. Pero claro, todo lo que no está en el expediente no está en el mundo, y realmente el magistrado no se tiene que llevar, no se tiene que dejar, ni el ponente ni el tribunal colegiado tiene que dejarse llevar por circunstancias ajenas al propio expediente. Y el propio expediente, también me dijeron los profesionales que intervinieron en este asunto, estaba clarísimo que había una nulidad de raíz, una nulidad de pleno derecho, que reponía la situación en su momento adecuado y la readmisión de todos los trabajadores, lo cual era muy importante, pero no solo importante ahí, sino unido a que también los trabajadores tuvieron la clarividencia de notar que debían de defender las máquinas. Yo me acuerdo de la historia del movimiento obrero, cuando los trabajadores de finales del 19 pues destruían las máquinas. No. Aquí se producía la situación contraria. Es decir, para defender el trabajo futuro, para defender el trabajo de ellos y de sus hijos, tenían necesariamente que defender las máquinas. Y puesto que las máquinas estaban muy actualizadas y eran lo más moderno que había en la empresa, defendiendo las máquinas, lo que vio muy bien también el Ayuntamiento de Gijón, porque a mí no me ha preocupado la situación política de unos y de otros, pero el Ayuntamiento de Gijón se ha aportado muy bien y ha defendido también las máquinas de su propio territorio. Me da igual de que el partido político del Ayuntamiento de Gijón. Yo creo que lo que se trata es de ser tolerante todos y sumar, no restar, ¿no? Entonces se defendió las máquinas y entonces teníamos defensa de las máquinas, vigilándolo todos los días los trabajadores, defensa de las máquinas, defensa de la nulidad de los puestos de los despidos y por tanto la readmisión de toda la plantilla. Y el contexto, que hay que estar muy en el tema europeo para darse cuenta del contexto internacional en que este asunto fue evolucionando. Que no se trataba solo de que nos enfrentásemos a la multinacional, no se trataba solo de que tuviésemos la razón desde el punto de vista de los tribunales que la tenían, no se trataba de la defensa de las propias máquinas, que funcionó bien, pero que podía no haber funcionado a medio plazo, podía agotarse claro, David contra Goliat, pues algún día pierde Goliat, o algún día muchas veces pierde David, ¿no? Entonces lo que se trata es de que el contexto internacional evolucionó a favor nuestro totalmente. Primero por intuición, porque estábamos con la intuición de que el tiempo, ganar tiempo era favorable para la situación. Primero, ganar tiempo porque el sector del automóvil va a más, está mejorando, es el próximo motor de la economía industrial europea es el automóvil. Y claro, ¿cómo es posible que una empresa de accesorios del automóvil pueda perderse, que el beneficio pueda perderse en este momento? Esto es una cuestión descabellada. Cuando yo le pregunté al representante inglés de Tenneco, le dije, hombre, ¿cómo es posible que ustedes hagan esa barbaridad? Sí, pero claro, como ellos ya estaban con otra casquette, que decimos en francés, ¿no? Estaban ya en otra situación, no era defender la empresa, ellos lo que querían era acabar con la propia empresa, ¿no? Estamos hablando de que los trabajadores defendían las máquinas y los que destruían la empresa eran los propios empresarios, era el mundo al revés, ¿no? Y entonces resulta que este hombre pues no desvalorizaba completamente nuestra argumentación, pero me di cuenta en la conversación, que duró un par de horas, me di cuenta de que le estaba haciendo mucha pupa, como decimos aquí en el argot literario, mucho daño, mucha pupa, estaba haciendo la defensa de las máquinas. O sea que ahí efectivamente estaban pensando que la máquina la necesitaban para Polonia y ulteriormente para Rusia. Eso, el contexto internacional, auge del automóvil. Este hombre me decía que el automóvil
decía era el automóvil del sur de Europa y no el del norte de Francia y del sur de Alemania, que era el que iba más bien destinado a las piezas de Tenneco. Pero bueno, esta empresa tiene la suficiente know-how, la suficiente capacidad y la suficiente, espero, cintura política, administrativa, sindical, para que las piezas puedan valer para sí mismas, puedan valer no solo las actuales que están haciendo en Gijón, sino las que tengan que adaptarse para hacerlo en el resto del engranaje internacional, de donde los automóviles van a seguir necesitando amortiguadores, ¿no? O sea que el amortiguador habrá que adaptarlo, pero tendrán que adaptarlo, pero eso ya son labores de ingenieros, ya no, ni siquiera de los miembros del comité de empresa, que lo han visto muy bien. El comité de empresa siempre advirtió de dónde estaban exactamente los problemas. Me di cuenta que había técnicos en el comité de empresa o cercanos al comité de empresa que les estaban conduciendo perfectamente, porque todo lo que me iban diciendo después correspondía con lo que en la conversación con los directivos de Tenneco Internacional pues estaba manifestando, ¿no? Entonces, pero además de todo esto que os estoy diciendo mucho, muy prolijamente, porque me interesa que de la misma manera que descubrí aquel documento en México y que tuve que publicarlo, de la misma manera yo creo que este precedente de Tenneco es importante dejar las cosas claras, porque se va a manejar, se va a utilizar, vendrán detrás de mí otros en sitios recónditos de las esquinas de Europa que van a alegar el caso Tenneco para también resolver sus problemas, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que se produjo que fue el acento y la chispa que ya revolucionó toda la situación, que fue el asunto de Ucrania. Resulta que teníamos, por un lado, una empresa, caso de Tenneco de Illinois, Chicago, que se quería marchar a Rusia en el momento más impropio de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y América. Entonces eso se producía, pues claro, cualquier inversión que hagan los Tenneco en Rusia está destinada a dos cosas: al fracaso, porque el propio gobierno de los Estados Unidos lo puede ver como una afrenta, y segundo, porque además el propio empresario y los propios accionistas de Tenneco Internacional tienen que darse cuenta que todas las inversiones que van a estar en Rusia pueden no estar garantizadas, porque en la espiral que existe en este momento pueden incautar, pueden confiscar cualquier situación que se pueda producir allí. Entonces esto es una barbaridad. Esto lo veía también muy bien un diputado de Gijón de la Junta General del Principado, con el que hablé en su momento, y que es evidente que nosotros quietos parados, pero viendo que el contexto iba siendo favorable a nosotros. Ojo, Tenneco no se puede marchar a Rusia en este momento procesal, vamos, es una barbaridad, porque además es también lo de que se descubrió, porque ellos llegaron a negar ese asunto, ¿no? Que iban a Rusia, pero diciendo que no, que solo iban hasta Polonia. Claro, ese argumento de hasta Polonia a nosotros nos perjudicaba, porque no podíamos tener tampoco un enfrentamiento con un miembro, vamos, allá no lo podían tener con un miembro activo como es Polonia. Polonia es tan importante como España a nivel poblacional en la Unión Europea. Pero yo hablé con los polacos, tengo buena relación también con los representantes polacos, hablé con los polacos y nos dimos cuenta que había una ñagaza ahí, que no, si aquí se va a instalar en Asturias, si en su día se quiso instalar alguna empresa americana
Teneco, Illinois, dio el paso de llamar a Tajani y decirle que están dispuestos a cambiar completamente el chip y cambiar completamente que el Teneco no se cierra, que era lo que estaban indicando los trabajadores en la calle. Claro, mucha de la gente, yo me acuerdo, a mí me llamó mucha gente antes, incluso gente que trabajaba para multinacionales, diciendo, está muy bien planteado el asunto, pero cuando una multinacional da un paso de este tipo es irreversible. Eso me lo llegaron a decir una empresa tan importante como la Dupont, por ejemplo, me llegó a decir un técnico, ¿no? Me dijo, es imposible que esto salga de... Sí, pero claro, se producen tal número de vertebración, está tan bien cosida, yo creo, está tan bien cosida la relación de por qué Tajani actuaba. Porque Tajani es una persona extraordinariamente cordial, abierta y tolerante, pero no es ningún tonto. Y él sabía que si estaba en esta situación exigiendo que no se marchase de Gijón Porcello, Teneco, lo hacía con todo un aparato jurídico formal que le permitía esta situación. ¿Que es un precedente? Pues claro que sí, es un precedente. Y aquí estamos gentes que estamos filosofando siempre sobre el derecho. Pues sobre esto hay que escribir más, se va a escribir más. Esta página del Teneco no está cerrada del todo, lo digo en Asturias Diario, que está todavía en venta en este momento en los kioscos, lo digo que no hay que guardar, desde el punto de vista de los sindicatos y desde el punto de vista incluso del Parlamento, pues no hay que bajar la guardia, es decir, que hay que estar siempre al acecho de que esto puede tener muchas derivadas y puede haber un buen acuerdo o un mal acuerdo o un acuerdo medio pensionista, ¿no? Eso, pero lo que sí es verdad es que la deslocalización es algo que no se puede tolerar desde el punto de vista europeo. Europa ya no puede tolerar la deslocalización y que el tema del diálogo tiene que mantenerse necesariamente entre trabajadores y empresarios, incluso cuando se trata de una multinacional, y que los estados y los políticos tienen que dar las condiciones propicias para que ese diálogo se produzca. Y una de las cosas muy brillantes de Antonio Tajani, de las que no he hablado, pero que también en todo este itinerario procesal mantuvo, fue que consiguió de la Secretaría de Estado española que se implicase en el asunto. Porque claro, a pesar de todos los antecedentes que os digo, de que eran que metimos dos gobiernos, dos estados, y por tanto la competencia ya podía ir a Europa, a pesar de que también la deslocalización se hacía afuera, a nivel interno español se consiguió que el tax for, la relación con el Estado español, no fuese marginando al Estado español, no fuese en contra del Estado español, sino al revés, con la colaboración y con la complicidad del Estado español, que aceptó el venir a las reuniones que fueron fallidas con diferentes estados, los americanos, a las dos reuniones en las que asistió y en las Secretaría de Estado española, pero el ministro Soria, que no le tengo ninguna simpatía por el tema del carbón, pero bueno, eso es otra cosa, pero aceptó a requerimiento de Antonio Tajani, aceptó la presencia de la competencia española por el peligro también que teníamos evidente de que se nos alegase la subsidiariedad. Entonces, ahí jurídicamente se superó ese problema. Entonces, como estoy queriendo mostrar y quiero además que quede como precedente, son muchos los puntos en los que estábamos acogiéndonos, pero muchísimos. Hicimos una tela de araña suficientemente grande como para que pudiese vertebrarse y que en último término tiene que ser la empresa rentable y en último término tienen que quedar los trabajadores satisfechos. No tiene que haber el despido masivo de más de la mitad de la plantilla, por supuesto. Es decir, que en medio de todo ese asunto, pero lo que os estoy diciendo es que la carcasa jurídico formal es muy importante que se lleve bien, y la demostración por primera vez de que el sistema europeo comunitario de superación de estos problemas se puede
es una senda abierta. Es decir, que hasta ahora no había esa intervención, incluso cuando hablamos a niveles altos con algún sindicato, no veían del todo este asunto internacionalmente. Es decir, hubo dificultades para la comprensión internacional del problema. Eso, vamos, a mí me hicieron llegar cuando llevamos al comité de empresa a Estrasburgo, pues hubo dudas sobre si esta era la vía de... Pero yo siempre pensé, ¿cómo va a haber dudas? Primero, yo estoy convencido de que el camino era ese. Pero segundo, puede fallar después, puede fallar, claro. Es evidente que hoy de repente hay un nuevo producto que barre del mercado los amortiguadores en el mundo y que son obsoletos y que los trabajadores empiezan, en lugar de 4 piezas de millones, de 4 piezas que les salen mal, pues les empiezan a salir 200.000 mal. Entonces, bueno, pues se les barren del mercado, evidente. Pero tienes que confiar en que eso no se produzca, en que los antecedentes sean los anteriores, lo que está ocurriendo hasta ese momento, ¿no? Y yo creo que la labor política es darle cara y cauce a todo este asunto dentro de un proceso que es muy complicado, porque el derecho comunitario, yo que he sido abogado y después defendiendo empresas he sido abogado utilizando el derecho comunitario, es un asunto muy complicado pero como decía Nacho Quintana en aquel artículo en su día, ¿no? Si no se inicia, y eso fue hace 40 años, si no se inicia la vía internacional de este asunto, no hay más no que la desidia previa. Si de verdad no te presentas a jugar el partido, pues yo fui jugador de tenis, aunque yo ahora no podría coger una raqueta, pero fui jugador de tenis y te ponían el resultado era W.O. No te habías presentado, habías perdido el partido. No perder 6-3, 6-2, 6-1, no, es por incomparecer. Aquí había que comparecer. Y seguir todo el itinerario. En algunos momentos el itinerario se entremezclaba y había una situación de tensión laboral distinta a la tensión jurídica, pero yo creo que, vamos, yo ya tengo muchos años y además creo que mucha experiencia tanto jurídica como política, ¿no? Yo creo que hay que ser tolerante, yo creo que realmente cada uno debe de cumplir su papel, y los abogados cumplieron extraordinariamente bien, los 4 sindicatos cumplieron extraordinariamente bien. A mí me han enseñado en este asunto cosas que yo ya no sabía porque las había olvidado, y otras porque no las había actualizado porque la legislación ha sido muy distinta. Y entonces aprender de los errores anteriores, pero yo creo que sacamos como conclusión también que en España no se puede sostener la legislación actual, que hay que volver a una legislación. Yo ya lo digo porque cada uno puede opinar lo que quiere y tener su ideología y su parti pris, que se dice, ¿no? Pero hay que volver a una legislación que existía de alguna manera, si no de jure, de facto, en el tardofranquismo, claro, yo no olvido que el régimen anterior, contra el que yo estuve muchísimo, claro, pero, ojo, nació lo que decía en la Universidad de Oviedo Sabino Gendín, uno de los juristas máximos que tuvo el régimen entonces, rector de la Universidad de Oviedo. Pues el nuevo Estado tenía unas leyes fundamentales, la primera de las cuales fue el Foro del Trabajo. Y desde el Foro del Trabajo hasta hoy hay una quiebra total en el momento de hace unos meses, cuando con la nueva ley de relaciones laborales se pierde la relación en el diálogo de trabajadores. Eso fue terrible. El dejar, dice, no, es que es la libertad completa. Sí es verdad que en Estados Unidos, muchas veces, yo lo he vivido como abogado, muchas veces no hay esa inmiscusión del poder político en las relaciones laborales, que funcionan como aparte, ¿no? Incluso hay empresarios que no quieren saber nada de sindicatos y situaciones, pero después lo lamentan. Hay en otras ocasiones que lamentan, es decir, que sin representación sindical a la larga no se puede hacer nada.
la situación que se está produciendo en Detroit es terrible, es lamentable, es perniciosa. De alguna manera, el espejo de Estados Unidos no es todo lo que todo lo positivo que podía ser las aportaciones de Estados Unidos al discurso de la libertad, que es enorme, pero tiene sus problemas, la seguridad social, la situación sanitaria, la situación tal, no puede ser nuestro ejemplo. Bueno, pues tampoco las relaciones, bueno, pues entonces yo simplemente pero a mí sí me interesa mucho, Ramón, me interesa mucho dejar aquí muy sentado el que esto es un precedente positivo, que ese precedente porque vamos a ver, porque tiene éxito, es precedente, no, es precedente ya en sí mismo. Es decir que vosotros sois abogados como yo y estamos acostumbrados unas veces a ganar y otras veces a perder. Pero es que el precedente y el cauce es que Europa está ahí, está en las relaciones y se está poco utilizando por parte de los... Yo he hablado con alguna ocasión con los magistrados de Asturias, pero también con el Colegio de Abogados de Madrid, con el Colegio de Procuradores, con autoridades del derecho y académicas. Hoy mismo me llama a las 7 de la mañana un catedrático de Derecho Internacional Privado. Realmente tenemos que aprovechar Europa para que el nuevo cauce internacional tiene que ser también con protagonismo jurídico nuestro. Protagonismo jurídico es muy complicado, ¿eh? Hay un parlamentario que lo deja ahora, que es italiano, Luigi Berlinguer, que ha sido presidente del Consejo del Poder Judicial italiano, que este hombre dice una cosa muy importante, que es que tenemos que hacer escuelas de magistrados, no solo las que hay, sino cauces en que los magistrados y los juristas se reúnan para tener una ósmosis mejor, entre otras cosas porque los idiomas es una asignatura pendiente en España, pero no solo los idiomas, sino también las prácticas comunes y el tratamiento común. Se puede tener un cauce muy importante. Esto dentro del Poder Judicial español, un juez que lo ha dejado ahora, que se llamaba Carmona, porque la Carmona que está ahora no tiene, y se lo pregunté el otro día, y no tiene parentesco ninguno con él, ¿no? La Carmona del Poder Judicial. Pero fue hasta ahora Carmona de la Audiencia de Sevilla, que fue miembro del Consejo del Poder Judicial. Y yo Carmona le acompañé en alguna relación internacional y me sorprendió cómo dominaba no solo idiomas, que hablaba inglés, francés y algo de alemán, sino que me sorprendió la apertura de necesidad que tenemos con los juristas de otros países y otros tribunales. El que era ministro de Justicia, un día se lo dije a... Aguilar no, después de Aguilar... Mariano Bermejo. Mariano Fernández Bermejo. El fiscal. El fiscal. Mariano Fernández Bermejo. A Mariano Fernández Bermejo se lo dijo un día. Dijo, hombre, tenéis que de verdad apurar esta faceta. Es decir, que el know-how que hay ahora en las escuelas y además es verdad, si queremos de verdad unificar el derecho, el esfuerzo no solo de subsidiariedad y los respetos a los derechos nacionales. Es decir, yo creo que el derecho, con la common law y cómo se están aferrando los juristas británicos a no dejar pasar, hay que cambiar el chip, hay que llevarlos a otro terreno, hay que llevarlos al terreno de las decisiones judiciales y el buen feeling. A mí me han dicho que la crisis internacional que estamos padeciendo partió de Lehman Brothers, pero hay un autor francés que dice que en la semana anterior a la crisis de Lehman Brothers y el que no se llegase a un acuerdo con los Estados Unidos fue, entre otras cosas, por la falta de talante del presidente manager de Lehman Brothers, que se cerró, empezó a tener enemigos por todos lados, empezó a insultar a todo el mundo y la pifió. Yo creo que el feeling, el buen rollo, es superar esta situación. Aquí tenemos que superar esta situación. Para mí es un ejemplo de la relación con Tajani y con Diego Canga y con él.
Yo nunca les he preguntado a Diego y a todos estos qué opinan políticamente de nada. Es un técnico, es un grandísimo técnico del Parlamento Europeo y de la Unión Europea. Y Tajani sí sé lo que piensa, está defendiendo, se está presentando a las elecciones en Italia y no dirá lo mismo que yo digo aquí hoy mismo en Navia, que estaré por la tarde, ¿no? No va a decir, el discurso de Tajani y el mío van a ser distintos, pero amigo, pero en esto tenemos que entendernos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? Sí me gustaría que el comité de empresa nos dijera cuál es la situación actual, ya por la cuestión de lo más novedoso, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, perfectamente. Nosotros ya sabéis que todo lo que hacemos en la empresa se hace de puertas afuera, todo el mundo puede ser testigo de bien las negociaciones o bien de los encontronazos que podemos tener con la empresa, ambas cosas. Y a día de hoy lo que tenemos es una propuesta por parte de la empresa, es no cierre, por supuesto, además que es una respuesta muy pobre, y lo que más nos preocupa es que, bueno, no nos basamos tanto en la cantidad de plantilla que tiene que quedar, que nosotros consideramos que tiene que ser muy superior al ofrecimiento de la empresa, sino en la importancia de eso que hemos defendido siempre y que tú has comentado, Antonio, que es la maquinaria. La maquinaria que es asturiana, que tiene un desarrollo y ha tenido una proyección en todo el mundo y que ha sido o ha intentado ser copiada en otros centros de trabajo de Tenneco y no han podido. Eso por lo que nos caracteriza, es por lo que nosotros ahora mismo en las negociaciones llevaremos adelante de una forma bien clara con respecto a lo que ha dicho Javi Nair, que es simplemente que nos va a dejar una maquinaria, no vale cualquier maquinaria. Si quieres subsistir, quieres tener futuro en este negocio, tienes que tener la mejor maquinaria. La mejor maquinaria ahora mismo es la asturiana. Aquí estamos intentando conseguir la solución final, ¿no? La solución, que se quedan las máquinas aquí, que a ser posible los trabajadores sean más o menos los mismos que había hasta ahora. No, ahí sois flexibles, ¿no? Sí, sí, somos flexibles, aún sabiendo que debería de contratar gente en un futuro, porque por desgracia se va a tener que ir gente con unos conocimientos que los que quedamos no llegamos. No llegamos. A los veteranos se va. Exacto, los veteranos y son importantes, Bueno, en todas partes. Antonio, hiciste una relación maravillosa y fantástica de cómo se hace un milagrín de estos, ¿eh? Es el primero. Ya sabes que por un primer milagro del Vaticano te beatifican. Si vas a por el segundo, no te quiero decir ya. Pues llegar hasta la canonización. Antonio, muchas gracias. Llama a Juli, por favor. O sea, si no hay negociación... Ay, sí, perdón. Si no hay negociación, va al Supremo. En el Supremo está, y dependiendo, si llegamos a un acuerdo, si lo retira. Si no llegamos a un acuerdo, pues llegaremos todos al Supremo y lo que diga. Y cara al Supremo, ¿cómo lo ves? Yo no es que no tengo El tema es el contraste. No, yo no entré. Yo sí sé que los juristas que están en el asunto, además están actuando muy bien porque están actuando en conjunto. Es decir, no solo es porque unos defienden a unos, otros a otros, que nos pasa a los abogados muchas veces en pleito. Yo me acuerdo cuando yo conocí a García Enterrey aquí en un asunto profesional que me pasó aquí en el Polígono del Espíritu Santo. Y García Enterrey me dijo la única vez que hablé con él profesionalmente, dijo, bueno, no podemos hacer tú una defensa y yo otra, aquí tenemos que hacer la defensa común, ¿no? Porque si no, el tribunal va a decir, bueno, no le doy hay dos oposiciones, no le doy a ninguna de los dos lados, lo doy a un tercero, ¿eh? Nosotros con respecto a eso sí teníamos claro qué es lo que significa para nosotros ir al Supremo y queríamos que eso le fuese consciente a Javi Nair, que es el vicepresidente. Le dijimos que se pusiera en nuestra piel, que imagínense que en Estados Unidos la Corte Suprema tenía a Tenneco delante y que iba a decidir ante sus ciudadanos si Tenneco era bueno o era malo, y que eso mismo le iba a pasar en España. Muy bien. Bueno, pues para terminar, decir que esta es la última charla propiamente dicha del curso de este año. Tuvimos el honor de que nos la clausurara Antonio Masip, y que la próxima actividad del seminario va a ser el módulo de campo de Derecho Constitucional Asturiano, que vamos a realizar el día 23 de mayo, el próximo viernes, con el tema de la parroquia rural asturiana. Vamos a desplazarnos a tierras de Teverga, vamos a ver las parroquias rurales de La Focella y Villa de Sub, en Páramo. Vamos a ver, entre otras cosas, la cascada de Xiblu, que es una cosa muy interesante. Nos va a acompañar el cronista de Teverga, Celso Peirús, y acabaremos comiendo un cabrito en Casa Manolo, en Páramo, Teverga. Un poco, o sea, que tuvieses el tiempo apuntado, ¿eh? Hemos apuntado. Pero el cabrito no fue con él. No, pero adelante va el pote. Por favor, o lo que sea. Un cabritín. Bueno, Antonio. la cosa, Maravilloso, Antonio. venga.
Me alegro. ¿Quieres que te acompañemos a algún sitio? Nacho. No, porque tengo Mira aquí la hacha de... Vienen a buscar.